Luna sintió como sus colmillos se tensaban ante la vista del cachorro abandonado, pero en lugar de atacar, un impulso desconocido la paralizó. Su decisión en ese instante desafiaría las leyes de la naturaleza y transformaría una guarida de linces en el escenario de un milagro sin precedentes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las profundidades del bosque de Sierra Morena, donde los antiguos robles guardan secretos milenarios, una silueta se deslizaba entre las sombras con la elegancia propia de una reina. Luna, una lince ibérica de 4 años, avanzaba cautelosa por su territorio. Su vientre abultado delataba su avanzado estado de gestación, un milagro para una especie que bailaba al borde de la extinción. Cada paso que daba era medido, consciente de la preciosa carga que llevaba dentro, la esperanza de su especie. El amanecer teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Luna percibió algo inusual. Su olfato, afinado por generaciones de evolución, captó un aroma que no pertenecía a su mundo. No era el olor de un conejo, su presa favorita, ni el de otro depredador. Era algo diferente, algo que despertó en ella una curiosidad casi irresistible. Luna siguió el rastro, sus patas silenciosas sobre el manto de hojas secas. El sonido llegó antes que la imagen, un débil gemido que parecía la llamada desesperada de una cría. La lince se detuvo, sus orejas puntiagudas girando hacia la fuente del sonido. Su instinto le advertía del peligro, pero algo más poderoso la empujaba a avanzar. En un pequeño claro, bajo los rayos del sol que se filtraban entre las ramas, Luna descubrió el origen de aquel llanto. Un cachorro de perro, apenas unas semanas de vida, temblaba abandonado sobre un lecho de hojas. Su pelaje dorado estaba sucio y enmarañado, y sus ojos, aún no completamente abiertos, buscaban desesperadamente una madre que no vendría. Luna se acercó con cautela. Todo en su naturaleza salvaje le decía que debía alejarse, que aquel ser pertenecía al mundo de los humanos, esos mismos que habían llevado a su especie al borde de la desaparición. Pero mientras observaba al cachorro indefenso, algo se removió en su interior. Tal vez fue el instinto maternal que despertaba en ella por su propio embarazo, o quizás un vínculo más profundo que trascendía las barreras entre especies. A 80 kilómetros de allí, en la estación biológica de El Acebuche, la doctora Elena Ruiz revisaba los últimos datos de seguimiento de los linces ibéricos de la zona. A sus 35 años, había dedicado la última década a la conservación de esta especie emblemática, considerada el felino más amenazado del planeta. Sus ojos cansados recorrían las pantallas que mostraban la ubicación de los ejemplares monitorizados. «Elena, tienes que ver esto». La voz de su colega Miguel interrumpió sus pensamientos. Luna ha estado inmóvil en el mismo punto durante más de 5 horas. No es normal en ella. Elena frunció el ceño. Luna era una de las hembras más valiosas del programa de conservación y su embarazo había sido confirmado apenas 2 semanas atrás. Cualquier comportamiento inusual podía significar problemas. «Prepara el equipo», decidió tras unos segundos de reflexión. «Vamos a comprobar qué ocurre». Mientras tanto, en el bosque, Luna había tomado una decisión que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Con extrema delicadeza, tomó al cachorro por el pellejo del cuello, tal como haría con sus propias crías, y comenzó a caminar hacia su guarida. El pequeño se dejó llevar, instintivamente quieto en el transporte, como si supiera que su vida dependía de aquella extraña salvadora. La guarida de Luna estaba oculta bajo las raíces de un viejo alcornoque, un refugio perfecto contra depredadores y contra el clima extremo de la sierra. La lince depositó al cachorro en el suelo de tierra,
sobre un lecho de hojas secas que había preparado para sus futuros cachorros. El pequeño can se acurrucó inmediatamente, buscando el calor que tanto necesitaba. Luna observó al intruso con curiosidad. Su instinto de caza había quedado completamente anulado, reemplazado por un extraño sentimiento protector. Se acercó y comenzó a lamer el sucio pelaje del cachorro, limpiándolo con la misma dedicación que mostraría con sus propias crías. El sol ya se ponía cuando Elena y Miguel llegaron a la zona donde el GPS de Luna emitía su señal. Avanzaban con extrema cautela, conscientes de que cualquier perturbación podría ser fatal para una hembra preñada. «Mira», susurró Miguel, señalando unas huellas en el suelo húmedo. «Ha estado transportando algo». Elena se agachó para examinar las marcas. Sus años de experiencia le permitían leer el bosque como un libro abierto. «Son sus huellas, sí, pero hay algo extraño en el patrón, como si llevara una carga inusual». Siguieron el rastro hasta las proximidades del alcornoque, manteniendo una distancia prudencial. Con sus prismáticos, Elena escudriñó la entrada de la guarida, apenas visible entre las raíces. «No puedo verla», murmuró frustrada. «Pero está ahí dentro. El GPS no miente». «¿Crees que podría estar teniendo problemas con el embarazo?», preguntó Miguel, preocupación evidente en su voz. Elena negó con la cabeza. «Es pronto para el parto, pero algo ha alterado su comportamiento habitual». Decidieron montar un pequeño campamento a distancia segura, con cámaras térmicas que les permitirían detectar cualquier movimiento sin perturbar a la lince. La noche cayó sobre el bosque, y con ella un silencio solo interrumpido por el ocasional ulular de un búho. Dentro de la guarida, Luna y el cachorro habían caído en un sueño profundo, el pequeño cuerpo dorado acurrucado contra el pelaje moteado de la lince. Dos especies destinadas a ser enemigas, unidas por circunstancias que desafiaban toda lógica. El amanecer trajo movimiento. Luna salió cautelosamente de la guarida, su silueta recortada contra la luz naciente. Elena, que había permanecido en vigilia la mayor parte de la noche, ajustó sus prismáticos. «Está saliendo sola», informó a Miguel, que dormitaba a su lado. «Probablemente va a cazar». Durante las siguientes horas observaron cómo Luna se alejaba para cazar, regresando con un conejo que, para su asombro, no consumió inmediatamente. La lince volvió a entrar en la guarida con su presa. «Esto es extrañísimo», comentó Miguel. «Es como si estuviera alimentando a alguien más ahí dentro». La curiosidad científica pudo más que la cautela. Con extremo cuidado, acercaron una pequeña cámara con cable a la entrada de la madriguera, lo suficientemente pequeña para no ser percibida como una amenaza. Lo que vieron en la pantalla los dejó sin palabras. Luna compartía su presa con un cachorro de perro que devoraba trozos de carne que la lince había desgarrado para él. «Dios mío», susurró Elena, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Ha adoptado a un perro». Miguel sacudió la cabeza, igualmente atónito. «En mis 20 años estudiando fauna salvaje, jamás había visto algo así. Va contra todo instinto natural». La naturaleza siempre encuentra caminos que desafían nuestras expectativas, reflexionó Elena sin apartar la vista de aquella escena imposible. Pero esto podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el comportamiento de los linces. Durante los días siguientes, Elena y Miguel documentaron meticulosamente aquella relación extraordinaria. Luna salía a cazar y regresaba para alimentar al cachorro, lo acicalaba y, según todos los indicios, lo estaba criando como si fuera uno de los suyos. «Tenemos que informar de esto», decidió finalmente Elena, pero con extrema cautela. «Si esto se hace público antes de tiempo». Miguel asintió, comprendiendo las implicaciones.
Los curiosos invadirían la zona. Podríamos perder no solo al cachorro, sino también a Luna y sus futuros bebés. Exactamente. Vamos a mantener esto entre nosotros y el director del programa. Nadie más debe saberlo por ahora. Mientras tanto, ajena a la revolución científica que estaba provocando, Luna continuaba su extraña maternidad adoptiva. El cachorro, al que los científicos habían empezado a llamar Milagro, crecía fuerte gracias a los cuidados de la lince. Sus ojos, ahora completamente abiertos, seguían cada movimiento de su madre adoptiva con absoluta devoción. Lo que ninguno de ellos podía prever era que este insólito vínculo estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. El cuerpo de Luna comenzaba a prepararse para el nacimiento de sus propios cachorros, y la llegada de estos nuevos miembros a la extraña familia podría alterar para siempre el frágil equilibrio que habían alcanzado. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el presagio de cambios inminentes. En su guarida bajo el alcornoque centenario, Luna lamía suavemente la cabeza del cachorro, como si intentara transmitirle que, pasara lo que pasara, aquel vínculo que habían formado trascendía las barreras de la naturaleza misma. Elena cerró su cuaderno de notas, pensativa. ¿Qué pasará cuando nazcan sus crías?, murmuró, más para sí misma que para Miguel. ¿Aceptará el cachorro a sus nuevos hermanos? ¿Los aceptarán ellos a él? Solo el tiempo lo diría, y en el corazón del bosque, ajena a estas preguntas, Luna descansaba junto a su inusual hijo adoptivo, mientras la vida dentro de ella seguía su curso imparable hacia un desenlace que nadie podía predecir. Las primeras luces del alba se filtraban entre las hojas del alcornoque cuando comenzó el milagro. Luna se movía inquieta en la guarida, su respiración agitada y sus músculos tensándose en contracciones rítmicas. El momento había llegado. Milagro, el cachorro dorado que había crecido considerablemente en las últimas 3 semanas, observaba confundido el comportamiento de su madre adoptiva. Elena y Miguel, que habían establecido un turno de vigilancia permanente, detectaron el cambio inmediatamente a través de las cámaras discretamente colocadas. «Está de parto», anunció Elena, su voz tensa por la emoción y la preocupación. «Avisa al director y al veterinario. Puede que necesitemos intervenir si hay complicaciones». Miguel asintió y se apresuró a hacer las llamadas necesarias, mientras Elena mantenía los ojos fijos en la pantalla, documentando cada detalle del extraordinario acontecimiento. Dentro de la guarida, Luna se concentraba en el ancestral ritual del nacimiento. Su cuerpo sabía exactamente qué hacer, guiado por instintos tan antiguos como su especie misma. Tras casi 2 horas de esfuerzos, el primer cachorro apareció, pequeño y húmedo, no más grande que una patata. Luna inmediatamente cortó el cordón umbilical y comenzó a lamer al recién nacido, estimulando su respiración y limpiando los fluidos del parto. Milagro observaba todo desde una esquina de la guarida, confundido pero curiosamente tranquilo, como si intuyera la importancia de lo que estaba presenciando. 1 hora después, un segundo cachorro se unió a la familia, seguido por un tercero media hora más tarde. Luna, exhausta pero vigilante, acurrucó a sus 3 cachorros contra su cuerpo, ofreciéndoles el calor vital que necesitaban. Sus pequeños cuerpos, cubiertos de un pelaje corto y moteado, apenas empezaban a moverse, buscando instintivamente las mamas de su madre. 3 cachorros, murmuró Elena, tomando notas frenéticamente. Parece que todos están vivos y activos. Es un milagro estadístico para una especie tan amenazada. El director del programa de conservación, el doctor Carlos Mendoza, había llegado justo a tiempo para presenciar el nacimiento del tercer cachorro a través de las cámaras. «Extraordinario», comentó, sus ojos fijos en la pantalla,
pero estoy más intrigado por lo que hará el perro ahora. En condiciones normales, muchos depredadores matan a las crías de otras especies que invaden su territorio. ¿Qué hará Luna si el cachorro se acerca a sus crías? La respuesta comenzó a revelarse apenas unas horas después del nacimiento. Milagro, movido por la curiosidad, se acercó cautelosamente a Luna y sus recién nacidos. Los científicos contuvieron la respiración, preparados para intervenir si fuera necesario. Pero para su asombro, Luna simplemente levantó la cabeza, observó al cachorro y luego, en un gesto que desafiaba toda lógica natural, lo invitó a acercarse con un suave ronroneo. Milagro se acomodó junto a los cachorros, su cuerpo proporcionando calor adicional a la nueva familia. Luna comenzó a lamerlo, incluyéndolo en el ritual de cuidado que estaba dispensando a sus propios hijos. «No puedo creer lo que estoy viendo», susurró el doctor Mendoza. «Esto contradice todo lo que sabemos sobre comportamiento territorial en felinos». «Tal vez no», reflexionó Elena. Luna adoptó a Milagro antes del nacimiento de sus cachorros. Para ella simplemente es parte de su camada, aunque sea diferente. Los días siguientes fueron críticos. Luna apenas abandonaba la guarida, dedicada por completo a la alimentación y cuidado de sus crías. Cuando necesitaba salir brevemente para sus necesidades, Milagro permanecía con los cachorros, acurrucado junto a ellos, como un hermano mayor vigilante. La primera vez que Luna salió a cazar después del parto, los científicos observaron algo extraordinario. Milagro, que ya había crecido considerablemente, se posicionó en la entrada de la guarida, como un centinela protegiendo a sus hermanos adoptivos. Cuando un zorro curioso se acercó demasiado, el cachorro ladró ferozmente, ahuyentándolo. «Ha asumido el papel de protector», observó Miguel asombrado. «Es como si entendiera perfectamente su lugar en esta extraña familia». Luna regresó con un conejo que compartió primero con Milagro antes de atender a sus propios cachorros, que aún se alimentaban exclusivamente de leche materna. Este ritual se repetiría en los días siguientes, fortaleciendo el vínculo entre el cachorro de perro y su familia de linces. A medida que pasaban las semanas, los cachorros de Luna comenzaron a abrir los ojos y a explorar su entorno inmediato. Su primera visión del mundo incluía a un extraño hermano de pelaje dorado y orejas caídas, tan diferente a ellos y, sin embargo, aceptado completamente como parte de su familia. El doctor Mendoza había decidido ampliar el equipo de investigación, incorporando a la doctora Lucía Fernández, etóloga especializada en comportamiento social de cánidos y felinos. «Lo que estamos presenciando», explicó Lucía durante una reunión del equipo, «es un fenómeno conocido como impronta cruzada, pero en una escala y con unas implicaciones nunca antes documentadas. Los cachorros de Luna están desarrollando comportamientos que mezclan características típicas de linces con algunas propias de cánidos, aprendidas de Milagro». Las grabaciones confirmaban su teoría. Los pequeños linces, ahora con varias semanas de vida, imitaban ocasionalmente la postura de alerta de Milagro, o su manera de ladear la cabeza ante sonidos desconocidos. Por su parte, el cachorro de perro había adoptado la manera sigilosa de moverse característica de los felinos y compartía con sus hermanos adoptivos juegos que parecían una mezcla de comportamientos de ambas especies. «Es fascinante», continuó Lucía, «pero también plantea cuestiones éticas importantes. Estos linces eventualmente deberían ser reintroducidos en la naturaleza. ¿Cómo afectará su desarrollo esta influencia temprana? ¿Serán capaces de integrarse en su hábitat natural con estos comportamientos aprendidos?» La pregunta quedó flotando en el aire sin respuesta clara. Mientras tanto, en la guarida bajo el alcornoque,
la insólita familia continuaba su vida ajena a las implicaciones científicas de su existencia. Los cachorros, a los que habían nombrado Estrella, Rayo y Sombra, crecían saludables y fuertes. Milagro, que ya alcanzaba un tamaño considerable, había asumido un papel que oscilaba entre hermano mayor y segundo padre, enseñándoles juegos y comportamientos que Luna observaba con aparente aprobación. La primera vez que Luna llevó a sus cachorros fuera de la guarida fue un momento crucial para los investigadores. Bajo la vigilante mirada de las cámaras, la lince guió a sus 4 hijos, porque Milagro era, a todos los efectos, uno más de la camada, en su primera exploración del mundo exterior. Los pequeños linces, cautelosos al principio, ganaban confianza imitando tanto a su madre como a su hermano adoptivo. Milagro, con el entusiasmo propio de su especie, a veces se adelantaba demasiado, pero un suave gruñido de Luna bastaba para hacerlo regresar al grupo. «Mira cómo funciona la jerarquía», señaló Lucía. «Luna es claramente la figura de autoridad, pero Milagro tiene un estatus privilegiado, casi como un subadulto dentro del grupo familiar». Las semanas se convirtieron en meses. Los cachorros de Luna, ahora con 3 meses de edad, habían comenzado su aprendizaje de caza bajo la guía experta de su madre. Milagro, que ya mostraba el aspecto de un perro joven de tamaño mediano, participaba en estas lecciones con entusiasmo, aunque su técnica difería notablemente de la de sus hermanos linces. Mientras Estrella, Rayo y Sombra aprendían el sigiloso acecho característico de su especie. Milagro había desarrollado una estrategia híbrida. Utilizaba su olfato superior para detectar presas y luego las conducía hacia donde sus hermanos esperaban emboscados. «Es increíble», comentó Elena una tarde mientras observaban una de estas sesiones de caza. «Han desarrollado una técnica cooperativa que combina las fortalezas de ambas especies. Los linces aportan el sigilo y la emboscada. Milagro contribuye con su olfato y resistencia para persecuciones más largas». El doctor Mendoza asintió, pensativo. «La cuestión es si esto será beneficioso o perjudicial para su futuro. La reintroducción de los cachorros está prevista para cuando cumplan 1 año. ¿Qué haremos con Milagro entonces?». La pregunta pesaba cada vez más en el equipo científico. El vínculo entre los 4 hermanos era profundo e innegable. Separarlos podría causar un trauma significativo, pero mantenerlos juntos planteaba desafíos sin precedentes para el programa de conservación. Fue en ese momento cuando el destino decidió añadir un nuevo giro a esta extraordinaria historia. Un grupo de cazadores furtivos que había estado operando en los límites del parque se adentró en el territorio de Luna, ignorantes de que estaban bajo la vigilancia constante de las cámaras del programa de conservación. La alarma saltó en la estación biológica a las 3 de la madrugada. Elena, que dormía en una habitación contigua al centro de monitoreo, fue la primera en reaccionar. «Tenemos intrusos en el sector 5», informó el técnico nocturno, señalando los puntos de movimiento en la pantalla. 3 hombres armados, acercándose peligrosamente al territorio de Luna. Elena sintió que el corazón se le detenía. Después de meses de documentar el milagro de aquella familia imposible, la amenaza humana, la más peligrosa de todas, había llegado finalmente. Tomó su radio mientras corría hacia la sala de equipos. «Activa el protocolo de emergencia», ordenó. «Avisa a los guardas forestales y a la Guardia Civil. Voy a necesitar al equipo de intervención rápida en la zona norte en menos de 20 minutos». Mientras el equipo se movilizaba en la guarida bajo el alcornoque, Luna había detectado la presencia de los intrusos mucho antes que las cámaras. Su cuerpo tenso y sus sentidos alerta enviaron una señal inequívoca a sus hijos.
El peligro acechaba y estaba más cerca de lo que habían estado nunca. El instinto de supervivencia es una fuerza poderosa, capaz de trascender las barreras entre especies y reescribir comportamientos ancestrales. Luna, guiada por este instinto primario, tomó una decisión inmediata. Con movimientos rápidos pero silenciosos, comenzó a trasladar a sus cachorros, uno por uno, tomándolos suavemente por el pellejo del cuello, los llevó hacia el fondo de la guarida, donde una pequeña abertura apenas visible conducía a un túnel secundario, una ruta de escape que había preparado instintivamente meses atrás. Milagro, percibiendo la urgencia en el comportamiento de Luna, se mantuvo alerta pero quieto, como si comprendiera que cualquier sonido podría atraer a los intrusos hacia ellos. Cuando Luna hubo trasladado a los 3 pequeños linces, hizo algo inesperado. En lugar de guiar a Milagro hacia la salida, le indicó con un suave gruñido que la siguiera, confiando en que su hijo adoptivo entendería la señal. Los científicos observaban la escena con angustia creciente, conscientes de que no llegarían a tiempo para interceptar a los cazadores antes de que estos se acercaran demasiado a la guarida. ¿Dónde están los guardas forestales?, preguntó Elena, su voz tensa mientras conducía a toda velocidad por el camino forestal, acompañada por Miguel y 2 técnicos equipados con tranquilizantes y material de primeros auxilios. 10 minutos, respondió Miguel, aferrándose al asidero mientras el vehículo saltaba sobre un bache. La Guardia Civil viene desde el puesto de Andújar. Tardarán al menos 20. Elena apretó los dientes, calculando distancias y tiempos. No será suficiente. Esos hombres llegarán a la guarida en menos de 5 minutos, al ritmo que avanzan. Mientras tanto, en la sala de monitoreo, el doctor Mendoza seguía la situación con creciente preocupación. A través de las cámaras térmicas podía ver claramente las 3 figuras humanas avanzando entre los árboles, sus armas perfectamente visibles, incluso en la penumbra del amanecer. ¿Podemos hacer algo para distraerlos?, preguntó a Lucía, que se había unido a él en la vigilancia nocturna. La etóloga consideró la pregunta por un momento. Las alarmas de predadores, sugirió finalmente. Las que usamos para ahuyentar a los jabalíes cuando se acercan demasiado a las áreas restringidas. El doctor Mendoza asintió y activó el sistema remotamente. Inmediatamente, varios dispositivos colocados estratégicamente en el bosque comenzaron a emitir una serie de sonidos de alta frecuencia diseñados para resultar incómodos para la mayoría de los mamíferos sin causarles daño. Los cazadores furtivos se detuvieron, confundidos por el repentino ruido que parecía venir de todas direcciones. Uno de ellos, el que parecía liderar el grupo, hizo un gesto a los otros para que se dispersaran, buscando el origen del sonido. En la guarida, Luna había completado la evacuación. Los 4 miembros de su inusual familia se encontraban ahora en un pequeño espacio natural formado bajo las raíces de un viejo roble, a unos 50 metros de la entrada principal. Los cachorros, demasiado jóvenes para comprender el peligro, se acurrucaban unos contra otros, temblando más por el frío de la madrugada que por miedo real. Milagro se había colocado estratégicamente en la entrada de este refugio secundario, su postura tensa y vigilante, mientras Luna se mantenía junto a sus crías, atenta a cualquier sonido. El primer disparo resonó en el silencio del bosque, seguido inmediatamente por un segundo. No estaban dirigidos contra ningún objetivo específico. Los cazadores, irritados por las alarmas, disparaban al aire en un intento de silenciarlas o de asustar a cualquier guardabosque que pudiera estar vigilándolos. Elena escuchó los disparos mientras se acercaba al perímetro del territorio de Luna. Han disparado, informó por radio. Podéis ver qué está pasando. Parece que están irritados por las alarmas, respondió el doctor Mendoza desde la estación.
pero no han localizado la guarida aún. Luna y los pequeños han evacuado a un refugio secundario que no teníamos registrado. Los estamos viendo por la cámara térmica. ¿Están todos bien? Hasta donde podemos ver, sí. Luna ha trasladado a toda la familia, incluido Milagro. Esta confirmación dio a Elena un momentáneo alivio que se evaporó al escuchar un nuevo disparo, este más cercano. Sin esperar más, detuvo el vehículo y se internó en el bosque junto con Miguel y los técnicos, moviéndose con todo el sigilo que les permitía la urgencia de la situación. Los cazadores, mientras tanto, habían perdido completamente el interés en la caza. Las alarmas y la creciente certeza de que estaban siendo vigilados los habían puesto nerviosos. El líder del grupo hizo una señal a sus compañeros para retirarse, pero uno de ellos, el más joven, parecía reacio a marcharse con las manos vacías. «Hay algo ahí», insistió, señalando en dirección al refugio donde se ocultaba la familia de Luna. «Lo he visto moverse». «No seas estúpido», gruñó el líder. «Este lugar está vigilado. Tenemos que irnos antes de que llegue la Guardia Civil». Pero el joven, impulsado por una mezcla de inexperiencia y terquedad, comenzó a avanzar hacia donde creía haber visto movimiento. En su refugio, Luna percibió la proximidad del humano y, con un suave gruñido, indicó a Milagro que se mantuviera atrás, junto a los cachorros. Ella se adelantó, preparándose para defender a su familia si era necesario. El doctor Mendoza, observando la escena a través de las cámaras, sintió que el corazón se le detenía. «Uno de ellos se está acercando al refugio», informó a Elena por radio. «Luna está en posición defensiva. Si ese hombre da un paso más...» Elena aceleró el paso, seguida por Miguel y los técnicos. Estaban cerca, pero no lo suficiente. El cazador furtivo había llegado al viejo roble y, notando la perturbación en la tierra alrededor de las raíces, supo que había encontrado algo. Levantó su rifle, preparándose para investigar más de cerca. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie, ni siquiera los científicos que llevaban meses estudiando esta extraordinaria familia, podría haber predicho. Milagro, desobedeciendo la orden de Luna, salió repentinamente del refugio y, en lugar de atacar al cazador, comenzó a ladrar y a correr en círculos, alejándose deliberadamente de donde estaban ocultos los cachorros. El cazador, sorprendido por la aparición del perro, cambió inmediatamente su foco de atención. Un perro en medio del bosque significaba probablemente que había guardabosques cerca. Retrocedió unos pasos, indeciso. Milagro continuó su distracción, alternando ladridos con carreras en dirección contraria al refugio, como si estuviera intentando que el hombre lo siguiera. «¿Qué diablos hace ese perro aquí?», gritó el cazador a sus compañeros. «Alguien viene, tenemos que irnos». Los otros dos hombres, ya nerviosos por los disparos y las alarmas, no necesitaron más persuasión. El trío comenzó a retirarse apresuradamente, pero el joven cazador, frustrado por el fracaso de la expedición, apuntó su rifle hacia Milagro en un último acto de despecho. El disparo nunca llegó a producirse. La luz de varias linternas iluminó la escena, y la voz autoritaria de Elena resonó en la quietud del bosque. «Guardia Civil, tiren las armas y pónganse de rodillas». Era un farol, por supuesto, pero los cazadores, ya desmoralizados y asustados, no se detuvieron a verificarlo. Arrojaron sus rifles y levantaron las manos, solo para encontrarse rodeados minutos después, no por guardias civiles, sino por el equipo de conservación, que los mantuvo controlados hasta la llegada de las verdaderas autoridades. Milagro, cumplida su misión, regresó trotando hacia el refugio, donde Luna lo recibió con una mezcla de alivio y lo que casi parecía orgullo. Los cachorros, ajenos al peligro que acababan de evitar, se acurrucaron contra su hermano adoptivo, buscando su calor y protección. Horas más tarde,
con los cazadores furtivos ya en custodia de la Guardia Civil y el área nuevamente asegurada, el equipo científico se reunió para evaluar la situación. El comportamiento de Milagro había sido el tema central de discusión. Lo que hizo va más allá del instinto, argumentó Lucía, la etóloga. Utilizó una estrategia deliberada de distracción, arriesgando su propia seguridad para proteger a sus hermanos adoptivos y a Luna. Es más que eso, añadió Elena, aún conmovida por lo que había presenciado. Mostró un nivel de altruismo que desafía todas nuestras teorías sobre comportamiento animal. No solo actuó para proteger a su familia adoptiva, sino que lo hizo de una manera que demuestra comprensión de las intenciones humanas. El doctor Mendoza, que había permanecido silencioso durante la mayor parte de la discusión, finalmente habló. Creo que debemos reconsiderar nuestros planes para esta familia. Lo que estamos presenciando es único, posiblemente irrepetible. La pregunta ya no es solo científica, sino también ética. Tenemos derecho a separar a unos seres que han formado un vínculo tan profundo. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta inmediata. Mientras tanto, en el bosque, Luna había decidido que el refugio secundario no era seguro tras la intrusión humana. Con la misma determinación con que había evacuado a su familia horas antes, ahora los guiaba hacia un nuevo hogar, más profundo en el bosque, lejos de los caminos humanos. Milagro, ahora confirmado en su papel de protector, cerraba la marcha de la pequeña procesión, volteando ocasionalmente para asegurarse de que no eran seguidos. Los cachorros, cada vez más ágiles a pesar de su corta edad, se adaptaban con sorprendente facilidad a este nuevo cambio, confiando plenamente en la guía de su madre y su hermano mayor. El futuro era incierto, pero una cosa había quedado clara para todos los que habían sido testigos de esta historia. Los lazos que unían a esta insólita familia trascendían las barreras entre especies, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el mundo natural y sus reglas. La noticia del incidente con los cazadores furtivos no tardó en llegar a los despachos del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid. El caso de Luna y su inusual familia había trascendido el ámbito puramente científico para convertirse en un asunto de interés nacional. La directora general de Biodiversidad, Margarita Torres, convocó una reunión de urgencia con los principales responsables del programa de conservación del lince ibérico. Lo que tenemos entre manos es completamente inédito, explicó el doctor Mendoza, que había viajado expresamente desde Sierra Morena para la reunión. No existen precedentes científicos de una adopción interespecífica de estas características, y menos aún con resultados tan extraordinarios como los que estamos observando. Proyectó en la pantalla de la sala algunas de las imágenes más impactantes captadas por las cámaras de seguimiento. Luna compartiendo su casa con Milagro, los cachorros de lince imitando comportamientos caninos y la dramática intervención de Milagro durante el incidente con los cazadores. ¿Y qué proponen exactamente?, preguntó Torres, inclinándose hacia adelante con evidente interés. Consideramos que sería un error irreparable interferir en la dinámica de esta familia, respondió Elena, que acompañaba al doctor Mendoza. Proponemos modificar el protocolo estándar de reintroducción y considerar a esta unidad familiar como un caso especial dentro del programa. La propuesta era audaz. En lugar de separar a Milagro de los linces cuando estos alcanzaran la edad de reintroducción, se crearía una zona específica dentro del parque natural, donde la familia pudiera permanecer unida bajo vigilancia científica. No sería una completa reintroducción a la naturaleza, pero tampoco un cautiverio. Es una solución de compromiso, admitió el doctor Mendoza.
pero creemos que es la única éticamente justificable, dado el vínculo excepcional que se ha creado entre estos animales. La discusión se prolongó durante horas, con argumentos a favor y en contra. Algunos expertos expresaron preocupación por el posible impacto genético y conductual en la población de linces. Otros señalaron el valor científico incalculable de poder estudiar esta relación a largo plazo. Finalmente, Margarita Torres tomó una decisión. Aprobamos el proyecto especial, con carácter experimental y sujeto a revisión anual. El Ministerio asignará fondos adicionales para la creación de esa zona protegida y el seguimiento científico continuado. Mientras en Madrid se decidía el futuro administrativo de la familia, en el corazón de Sierra Morena, Luna y los suyos se adaptaban a su nuevo hogar. La lince había elegido una formación rocosa natural, parcialmente oculta por una densa vegetación que ofrecía múltiples entradas y salidas. Su instinto la había llevado a un lugar que combinaba seguridad con acceso a agua y abundante caza. Los cachorros crecían a un ritmo asombroso. A los 4 meses de edad, Estrella, Rayo y Sombra ya exploraban activamente su entorno, siempre bajo la vigilante mirada de Luna y Milagro. Cada uno comenzaba a desarrollar su propia personalidad. Estrella, la única hembra, mostraba una curiosidad insaciable que frecuentemente la llevaba a alejarse más de lo que Luna consideraba prudente. Rayo había heredado la velocidad que le daba nombre, convirtiéndose en el más ágil de los tres. Sombra, el más reservado, prefería observar antes de actuar, una cualidad que lo hacía especialmente efectivo en las prácticas de caza. Milagro, por su parte, había completado su transformación de cachorro indefenso a joven perro. Su pelaje dorado brillaba saludable bajo el sol, y su complexión, aunque claramente canina, mostraba una elegancia y agilidad inusuales, producto quizás de su crianza entre felinos. Su papel en la familia se había definido claramente. Era el protector, el centinela, el que alertaba de peligros potenciales que ni siquiera Luna, con sus agudos sentidos, podía detectar a tanta distancia. El equipo científico, siguiendo estrictos protocolos para minimizar el impacto humano, había instalado nuevas cámaras en el perímetro del territorio de Luna, permitiéndoles seguir documentando esta extraordinaria historia sin perturbar a sus protagonistas. La dinámica familiar es fascinante, comentó Lucía una tarde, mientras revisaban las grabaciones del día anterior. Milagro ha adoptado comportamientos típicos de un macho adulto de lince, marcando territorio y participando activamente en la educación de los cachorros, pero mantiene características propias de su especie, como los ladridos de advertencia o la tendencia a perseguir presas en lugar de emboscarlas. Y mira esto, añadió Miguel, señalando una secuencia donde los 3 jóvenes linces parecían estar ladrando a un jabalí que se había acercado demasiado a su territorio. Están imitando a Milagro, utilizando vocalización para ahuyentar intrusos en lugar de ocultarse como harían típicamente los linces. Elena observaba estas interacciones con una mezcla de asombro científico y preocupación maternal. ¿Crees que esta hibridación comportamental les perjudicará cuando sean adultos?, preguntó a Lucía. La etóloga consideró la pregunta cuidadosamente. En un contexto de reintroducción completa, probablemente sí. Estos comportamientos atípicos podrían hacerlos más vulnerables o menos eficientes en la caza, pero en el entorno controlado que estamos planificando, dejó la frase en el aire, incapaz de ofrecer una respuesta definitiva. La noticia de la aprobación del proyecto especial llegó una semana después, trayendo consigo un renovado sentido de propósito al equipo. Se seleccionó un área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados, que incluía el actual territorio de Luna y se extendía hacia zonas con abundante caza y recursos hídricos.
El perímetro sería discretamente vallado, no para contener a los animales, sino para evitar intrusiones humanas no autorizadas. Será un experimento sin precedentes, explicó el doctor Mendoza al equipo ampliado que ahora incluía biólogos, veterinarios, etólogos y expertos en conservación. No estamos creando un zoológico ni una reserva tradicional. Es un espacio donde esta familia única podrá desarrollarse con mínima interferencia humana, pero bajo observación científica constante. Los meses siguientes fueron un frenesí de actividad. Se instalaron puestos de observación camuflados, sistemas de seguimiento no invasivos y cámaras de última generación. Un pequeño laboratorio de campo se estableció en el límite del área, permitiendo al equipo científico analizar datos sin necesidad de transportarlos hasta la estación principal. Mientras tanto, ajena a estos preparativos humanos, Luna continuaba la educación de sus cachorros. A los 6 meses de edad, los pequeños linces ya participaban activamente en las cacerías, aunque aún dependían de su madre para abatir presas grandes. Milagro había desarrollado un sistema de caza complementario. Mientras Luna y los cachorros acechaban desde la espesura, él conducía a las presas hacia la emboscada, utilizando su superior resistencia para perseguirlas en la dirección correcta. Una tarde particularmente calurosa de verano, Elena observaba esta cacería coordinada cuando notó algo inusual. Estrella, la más atrevida de los cachorros, no seguía el patrón habitual de emboscada. En lugar de esperar pacientemente como sus hermanos, había comenzado a seguir a Milagro en la persecución, adaptando su técnica felina a un enfoque más canino. «Esto es extraordinario», murmuró, tomando notas frenéticamente. «Está desarrollando un estilo híbrido de caza, combinando la velocidad de persecución con movimientos felinos para el ataque final». Para sorpresa de todos los observadores, la innovación de Estrella resultó efectiva. Mientras Milagro conducía a un joven ciervo hacia donde Rayo y Sombra esperaban emboscados, Estrella se separó del grupo y, calculando perfectamente la trayectoria, interceptó al cérvido con un poderoso salto que lo derribó instantáneamente. Luna, observando desde una elevación cercana, pareció tan sorprendida como los científicos por esta muestra de iniciativa. «La plasticidad comportamental que estamos observando desafía todas nuestras teorías», comentó Lucía esa noche, mientras el equipo revisaba las grabaciones. «No solo están adaptando sus comportamientos innatos, sino que están innovando, creando estrategias completamente nuevas basadas en la combinación de instintos felinos y caninos». El doctor Mendoza asintió, pensativo. La pregunta es hasta dónde llegará esta evolución comportamental y qué implicaciones tendrá para el futuro de estos linces. Nadie tenía una respuesta clara, pero todos compartían la certeza de que estaban presenciando algo único en la historia de la biología. La creación de una cultura familiar híbrida, nacida del improbable encuentro entre una lince embarazada y un cachorro abandonado que ahora evolucionaba con una dinámica propia e impredecible. Y en el corazón de Sierra Morena, bajo un cielo estrellado, la insólita familia descansaba junta después de la exitosa cacería. Luna acicalaba a sus 3 cachorros, que ya mostraban el característico pelaje moteado de los adultos de su especie, mientras Milagro vigilaba la entrada de la guarida, su silueta recortada contra la luna creciente. Diferentes en apariencia, unidos por lazos más fuertes que la sangre o la genética, el milagro de una familia que trascendía las fronteras impuestas por la naturaleza y desafiaba todo lo que creíamos saber sobre el mundo animal. El otoño llegó a Sierra Morena con un despliegue de colores que transformó el paisaje. Las hojas de los robles y alcornoques adquirieron tonalidades doradas y rojizas, creando un escenario de incomparable belleza que contrastaba con el verde perenne de los pinos.
Para la familia de Luna, esta transición estacional trajo nuevos desafíos y oportunidades. Los cachorros, que ya habían cumplido 8 meses, mostraban cada vez más independencia. Rayo y Sombra comenzaban a realizar exploraciones por su cuenta, aunque siempre dentro del territorio familiar. Estrella, fiel a su naturaleza aventurera, se aventuraba un poco más lejos, pero nunca perdía de vista a Milagro, quien frecuentemente la acompañaba en estas excursiones como guardián silencioso. El equipo científico seguía documentando cada aspecto de esta extraordinaria convivencia. El proyecto había adquirido renombre internacional, atrayendo a investigadores de diversos países que solicitaban permiso para observar a la singular familia. El doctor Mendoza, celoso de la tranquilidad de sus sujetos de estudio, limitaba estrictamente estas visitas. «No podemos convertir esto en un circo», había declarado firmemente durante una reunión del comité científico. Cada presencia humana adicional representa un potencial factor de estrés para Luna y su familia. Elena, que había ascendido a codirectora del proyecto, compartía esta preocupación. Hemos observado que Luna percibe perfectamente cuando hay más actividad humana en la periferia de su territorio. Aunque no muestra signos de alarma, sí incrementa su vigilancia y reduce el tiempo dedicado a actividades de ocio con los cachorros. La construcción del perímetro de protección se había completado, permitiendo un control más efectivo del acceso humano al área. Se trataba de una valla discreta, parcialmente enterrada, para evitar que pequeños depredadores pudieran acceder excavando, pero con espacios suficientes para permitir el paso de especies no conflictivas como ciervos y jabalíes, que constituían parte importante de la dieta de la familia. Una mañana particularmente fría de noviembre, mientras Elena y Lucía realizaban su ronda habitual de revisión de las cámaras, notaron algo inusual en las grabaciones de la noche anterior. «Mira esto», dijo Lucía, deteniendo la reproducción y retrocediendo unos segundos. «¿Ves lo que creo que estoy viendo?» En la pantalla se apreciaba claramente a Luna y Milagro, en lo que parecía ser una especie de juego o ritual. La lince, adoptando una postura sumisa que normalmente solo mostraría ante un macho dominante de su especie, permitía a Milagro acercarse y lamer su hocico, un comportamiento típicamente canino de reconocimiento de jerarquía. «Es como si estuvieran renegociando su relación», murmuró Elena fascinada. «Milagro ya no es el cachorro adoptado, se ha convertido en un compañero adulto, casi en un coprogenitor». Lucía asintió, tomando notas apresuradamente. «Lo más sorprendente es que Luna está adoptando un lenguaje corporal canino para comunicarse con él. Está traduciendo, por así decirlo, sus intenciones a un idioma que él puede entender». Este descubrimiento desencadenó una serie de observaciones focalizadas en la dinámica de liderazgo dentro del grupo. Durante las semanas siguientes, el equipo documentó cómo Luna y Milagro compartían responsabilidades. Ella seguía siendo la principal proveedora de alimento y la autoridad final en cuestiones de seguridad, pero él había asumido un papel predominante en la vigilancia del territorio y la disciplina de los cachorros. «Es una estructura familiar híbrida», explicó Lucía durante una videoconferencia con colegas internacionales. «No sigue estrictamente los patrones ni de los félidos ni de los cánidos, sino que han desarrollado su propio sistema, adaptado a sus necesidades específicas y a las habilidades complementarias de cada especie». El doctor Mendoza, que escuchaba atentamente, añadió: «Lo más fascinante es que esta estructura no es estática. Evoluciona constantemente en respuesta a las cambiantes necesidades de los cachorros y a las condiciones ambientales. Y ciertamente, el invierno que se avecinaba prometía poner a prueba la adaptabilidad de esta singular familia».
Las primeras nevadas llegaron a principios de diciembre, cubriendo Sierra Morena con un manto blanco que transformó radicalmente el paisaje y las dinámicas del ecosistema. Para los linces, habituados al clima mediterráneo, la nieve representaba un desafío, aunque no insuperable. Sus amplias patas funcionaban como raquetas naturales, permitiéndoles desplazarse sobre la superficie nevada sin hundirse demasiado. Para Milagro, sin embargo, la situación era diferente. Su morfología canina lo hacía menos eficiente en la nieve profunda, hundiéndose y gastando más energía en cada desplazamiento. Lo que el equipo científico observó entonces fue otra muestra extraordinaria de adaptación y cooperación. Luna comenzó a crear senderos en la nieve, utilizando su cuerpo para compactar el manto nevado y crear caminos por los que Milagro pudiera desplazarse más fácilmente. Los cachorros, siguiendo el ejemplo de su madre, colaboraban en esta tarea, ampliando la red de senderos que pronto conectaba los principales puntos de interés de su territorio, zonas de caza, fuentes de agua y refugios alternativos. Es un comportamiento altruista dirigido específicamente a ayudar a un miembro de otra especie, subrayó Elena en su informe semanal. No tiene precedentes en observaciones de linces salvajes. El doctor Mendoza, siempre cauto en sus interpretaciones, matizaba: si bien es tentador atribuir motivaciones altruistas, también podemos interpretarlo como una adaptación pragmática. Luna ha integrado a Milagro como un activo valioso para la supervivencia familiar. Facilitarle el desplazamiento beneficia al grupo en su conjunto. Fuera cual fuera la motivación subyacente, el resultado era innegablemente impresionante. La familia había desarrollado una estrategia colaborativa que maximizaba las fortalezas de cada miembro y compensaba sus debilidades individuales. Esta colaboración se extendía también a las técnicas de caza, que continuaban evolucionando. Con la nieve como aliada, que hacía más visibles las huellas de las presas y dificultaba su huida, Luna había modificado su estrategia. Ahora, en lugar de emboscadas tradicionales, la familia utilizaba una aproximación más coordinada. Milagro y Estrella conducían a las presas hacia donde Luna, Rayo y Sombra esperaban, aprovechando la mayor facilidad de movimiento de los linces en la nieve profunda para el ataque final. El resultado era una eficiencia de caza extraordinaria que les permitía asegurar presas incluso en las condiciones más adversas. Esta adaptación no pasó desapercibida para otros depredadores de la zona. Una mañana de enero, las cámaras captaron a una pareja de lobos observando desde la distancia una de estas cacerías coordinadas. Esto podría representar un problema, advirtió Miguel durante la reunión diaria. Los lobos son oportunistas. Si perciben que esta familia está teniendo éxito en condiciones difíciles, podrían intentar aprovecharse o incluso eliminar la competencia. Elena asintió, preocupada. Los lobos, aunque no eran abundantes en Sierra Morena, representaban una amenaza potencial, especialmente para Milagro, que compartía similitudes con ellos, pero carecía de la protección de una manada. Deberíamos incrementar la vigilancia nocturna, sugirió. Los lobos suelen ser más activos al anochecer y durante la noche. Durante las semanas siguientes, el equipo documentó varios encuentros a distancia entre la familia de Luna y la pareja de lobos. Curiosamente, no se produjeron enfrentamientos directos. Los lobos parecían mantener una actitud más de observación que de confrontación, como si estuvieran estudiando a este inusual grupo mixto. Es posible que estén evaluando el riesgo, teorizó Lucía. Un lince adulto no es presa fácil, y menos aún cuando está acompañado por 3 jóvenes casi adultos y un perro de tamaño considerable. La situación dio un giro inesperado a finales de enero. Una noche particularmente fría,
Las cámaras térmicas detectaron movimiento cerca del límite oriental del territorio de Luna. Al principio, los técnicos de guardia pensaron que se trataba de los lobos, realizando otra de sus rondas de reconocimiento. Sin embargo, un análisis más detallado reveló algo diferente. Era un único lobo, visiblemente más pequeño y con un movimiento irregular que sugería una posible lesión. Elena fue alertada inmediatamente y tras revisar las imágenes, tomó una decisión. Vamos a intervenir. Ese animal está herido y podría representar un riesgo si se vuelve desesperado por hambre. Se organizó rápidamente un pequeño equipo de rescate, con la intención de localizar al lobo, sedarlo y evaluar su condición. Pero cuando llegaron al punto donde había sido visto por última vez, se encontraron con una escena sorprendente. Luna y Milagro ya estaban allí, observando cautelosamente al intruso desde una distancia prudencial. Lo que sucedió a continuación dejó a los científicos sin palabras. En lugar de atacar o ahuyentar al lobo herido, Milagro se aproximó lentamente, adoptando un lenguaje corporal que mezclaba sumisión con curiosidad. El lobo, demasiado débil para representar una amenaza real, permaneció inmóvil, observando al extraño perro que se acercaba con lo que parecía una mezcla de cautela y desesperación. Luna observaba la escena con evidente tensión, su cuerpo listo para saltar en defensa de Milagro si fuera necesario. Pero su hijo adoptivo parecía saber exactamente lo que hacía. Con movimientos lentos y deliberados, Milagro se acercó al lobo herido hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Allí se detuvo, sentándose sobre sus cuartos traseros, en una postura que mezclaba curiosidad con cautela. El lobo, un ejemplar joven que no superaría el año de edad, mostraba una herida profunda en su pata trasera izquierda, probablemente causada por alguna trampa ilegal. Su delgadez evidenciaba días sin alimentarse adecuadamente, y su mirada, aunque cautelosa, carecía de la agresividad típica de su especie. Elena y su equipo permanecían inmóviles, conteniendo la respiración ante lo que estaban presenciando. Cualquier intervención humana en este momento podría alterar dramáticamente el delicado equilibrio de la situación. ¿Qué está haciendo Milagro?, susurró Miguel, incapaz de contener su asombro. Está evaluando, respondió Lucía en voz igualmente baja. Es un comportamiento típico de los cánidos sociales cuando encuentran a un miembro potencial para su grupo. Está determinando si representa una amenaza o una oportunidad. Durante lo que pareció una eternidad, Milagro y el joven lobo mantuvieron un silencioso diálogo de miradas y sutiles movimientos corporales. Finalmente, Milagro hizo algo sorprendente. Se recostó lateralmente, exponiendo su vientre en un gesto universal de confianza entre cánidos. El lobo herido, tras un momento de duda, se relajó visiblemente, bajando la cabeza en señal de aceptación no agresiva. Luna, que hasta ese momento había mantenido su posición de alerta, se aproximó cautelosamente. Su lenguaje corporal era una mezcla fascinante de curiosidad felina y adopción de gestos caninos, que parecía haber aprendido de Milagro. La lince olfateó al intruso desde una distancia segura, evaluando su condición. «Es increíble», murmuró Elena. «Luna está mostrando el mismo comportamiento evaluativo que Milagro, pero adaptado a su naturaleza felina. La pregunta es, ¿qué harán ahora?», añadió Miguel. «Ese lobo necesita atención veterinaria urgente». Como respondiendo a su comentario, Luna tomó una decisión. Con un suave gruñido que los científicos habían aprendido a interpretar como una señal de «seguirme», la lince comenzó a caminar lentamente hacia su guarida principal. Milagro se levantó y, con un ligero movimiento de cabeza, pareció invitar al lobo a seguirlos. El animal herido intentó incorporarse, pero su pata lesionada cedió bajo su peso. Sin dudarlo, Milagro regresó junto a él,
ofreciendo su cuerpo como apoyo. Así, con Milagro sirviendo de muleta improvisada, el extraño trío comenzó a avanzar lentamente hacia el corazón del territorio familiar. «Tenemos que seguirlos», decidió Elena. «Pero a distancia. No interfiramos a menos que sea absolutamente necesario». El trayecto fue lento y laborioso. Varias veces el lobo se detuvo, exhausto, y en cada ocasión Milagro esperaba pacientemente, mientras Luna se adelantaba para asegurarse de que el camino estuviera libre de amenazas. Los científicos seguían a prudente distancia, documentando cada detalle de esta extraordinaria interacción. Cuando finalmente llegaron a la guarida principal, una pequeña cueva natural ampliada por Luna, encontraron a los tres jóvenes linces observando con evidente curiosidad desde la entrada. Ante la visión del desconocido, adoptaron posturas defensivas, pero un suave sonido de Luna bastó para calmarlos. Lo que sucedió a continuación fue otra muestra de la extraordinaria capacidad de comunicación interespecífica que había desarrollado esta familia. Luna y Milagro guiaron al lobo herido hasta un rincón protegido de la cueva, donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y musgo, formando un lecho natural. Allí, el agotado animal se dejó caer, rendido por el esfuerzo y el dolor. Estrella, siempre la más atrevida, fue la primera en acercarse al recién llegado. Tras olfatearlo cautelosamente, comenzó a lamer la herida de su pata, un comportamiento de limpieza que podría parecer insignificante, pero que tenía importantes beneficios. La saliva felina contiene compuestos con propiedades antibacterianas leves que ayudan a prevenir infecciones. Rayo y Sombra pronto se unieron a su hermana, rodeando al lobo herido con curiosidad pero sin hostilidad. Milagro supervisaba la escena con lo que casi parecía orgullo, mientras Luna salía nuevamente de la cueva, probablemente en busca de alimento. «Deberíamos intervenir ahora», propuso el veterinario del equipo. «Esa herida necesita tratamiento profesional y el animal está lo suficientemente débil como para que podamos acercarnos sin causarle demasiado estrés». Elena consideró la situación. «De acuerdo, pero con extrema cautela. Miguel, prepara el equipo de tranquilización por si fuera necesario. Lucía, contacta con el centro de recuperación para que preparen un espacio. Todos los demás, manteneos a distancia». Con movimientos lentos y deliberados, Elena y el veterinario se aproximaron a la entrada de la cueva. Milagro los detectó inmediatamente, pero en lugar de mostrarse defensivo, se apartó ligeramente, como si comprendiera sus intenciones. Los jóvenes linces, menos habituados a la presencia humana cercana, retrocedieron hasta situarse en el fondo de la guarida. El lobo herido, demasiado débil para ofrecer resistencia, se limitó a observar con ojos vidriosos la aproximación de los humanos. El veterinario, tras un examen preliminar, confirmó la gravedad de la situación. «Trampa ilegal, sin duda», murmuró con evidente indignación. «La herida está infectada y ha perdido mucha sangre. Necesita cirugía y antibióticos cuanto antes». Con extremo cuidado, colocaron al animal en una camilla de transporte especial. Durante todo el proceso, Milagro permaneció cerca, observando cada movimiento como si quisiera asegurarse de que no dañarían a su nuevo protegido. «Es casi como si nos estuviera dando permiso», comentó Elena, asombrada por la actitud del perro. «O supervisando que hagamos bien nuestro trabajo», añadió el veterinario con una sonrisa tensa. Cuando finalmente se llevaron al lobo herido, Milagro lo siguió hasta el límite del territorio familiar, donde se detuvo, como si comprendiera que el animal estaría en buenas manos. Con un último vistazo al vehículo que se alejaba, regresó trotando hacia la guarida. Las semanas siguientes fueron un periodo de intensa actividad científica. El incidente del lobo herido
al que habían bautizado como Gris por el tono plateado de su pelaje, había abierto nuevas líneas de investigación sobre la capacidad de reconocimiento y empatía interespecífica en la familia de Luna. Lo que observamos va más allá de la tolerancia o la simple curiosidad, explicaba Lucía en una videoconferencia con colegas internacionales. Milagro no solo reconoció a un miembro de una especie cercana a la suya, sino que actuó como mediador entre éste y su familia adoptiva de linces. Es un nivel de complejidad social que desafía todas nuestras teorías previas. El doctor Mendoza, que había regresado al proyecto tras escuchar las noticias del extraordinario rescate, añadía: «Lo más fascinante es que Luna permitió esta integración temporal. Podríamos especular que su experiencia previa adoptando a Milagro ha modificado fundamentalmente su percepción de las fronteras entre especies». Mientras tanto, Gris se recuperaba satisfactoriamente en el centro de rehabilitación. La herida, aunque grave, no había dañado tendones ni huesos, y la juventud del animal jugaba a su favor. Los análisis genéticos confirmaron que se trataba de un macho de apenas 10 meses, probablemente un dispersante de alguna manada cercana que se había aventurado en solitario en busca de nuevo territorio. La pregunta que ahora ocupaba al equipo era qué hacer con él una vez recuperado. La reintroducción en una manada establecida sería prácticamente imposible, y liberarlo en solitario en un territorio desconocido lo expondría a riesgos considerables. «Existe otra posibilidad», sugirió Elena durante una reunión estratégica. Una que hace unas semanas habría parecido absurda, pero que ahora... «¿Está sugiriendo reintroducirlo con Luna y su familia?», preguntó el doctor Mendoza, anticipándose a su pensamiento. Elena asintió. «Sé que suena descabellado, pero hemos visto cómo reaccionaron ante él. Milagro claramente estableció un vínculo, y Luna permitió su presencia en la guarida. Los jóvenes mostraron comportamientos de cuidado hacia él. Estaríamos creando una unidad familiar completamente artificial», objetó uno de los biólogos del equipo. «Un lince adulto, 3 linces jóvenes, un perro y ahora un lobo. No tiene precedentes en ningún estudio de comportamiento animal. Precisamente por eso es tan valioso científicamente», argumentó Lucía. «Ya hemos sobrepasado todos los límites de lo que creíamos posible con esta familia. ¿Por qué no explorar hasta dónde puede llegar esta flexibilidad comportamental?» La discusión se prolongó durante horas, sopesando riesgos y beneficios. Finalmente, se acordó proceder con cautela extrema. Primero se realizarían encuentros controlados entre Gris y Milagro en terreno neutral, para evaluar si el vínculo inicial se mantenía tras la separación. Solo si estos resultaban positivos, se consideraría un acercamiento gradual al resto de la familia. El primer encuentro controlado entre Milagro y Gris se programó para un día despejado de febrero, cuando el lobo ya mostraba claros signos de recuperación. Para minimizar el estrés, se eligió un pequeño claro en el bosque, a medio camino entre el centro de rehabilitación y el territorio de Luna, un espacio neutral donde ninguno de los dos animales tendría ventaja territorial. Elena, Lucía y el veterinario principal llegaron al amanecer para preparar el área. Instalaron cámaras de alta definición y micrófonos direccionales para capturar cada detalle de la interacción y establecieron un perímetro de seguridad con barreras visuales que impedirían que cualquier perturbación externa alterara el encuentro. ¿Crees que Milagro recordará a Gris?, preguntó Miguel mientras terminaban los preparativos. Han pasado casi 3 semanas desde su último contacto. La memoria olfativa de los cánidos es extraordinaria, respondió Lucía. Si establecieron algún tipo de vínculo, Milagro lo reconocerá al instante. A media mañana, todo estaba listo. Milagro llegó primero, transportado en un vehículo especial y guiado hasta el claro por Elena.
a quien conocía desde cachorro y con quien había desarrollado una relación de confianza. El perro exploró el área con evidente curiosidad, su cola moviéndose animadamente mientras olfateaba cada rincón del espacio delimitado. «Está relajado», observó Elena, retirándose lentamente hacia el puesto de observación camuflado. «Es una buena señal». Media hora después, cuando Milagro se había familiarizado completamente con el entorno, llegó el momento crucial. Gris fue liberado en el extremo opuesto del claro, sin correa ni bozal, pero con un pequeño dispositivo de seguimiento adherido a un collar ligero. Su transformación era notable. Aunque aún mostraba cierta delgadez, su pelaje había recuperado el brillo saludable y su pata herida, aunque con una leve cojera, le permitía moverse con bastante soltura. El lobo se detuvo nada más entrar en el claro, sus sentidos inmediatamente alertas ante la presencia de otro animal. Cuando detectó a Milagro, sus orejas se irguieron y su cuerpo se tensó, preparado para una posible confrontación o huida. Milagro, por su parte, se había quedado completamente inmóvil. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos cánidos se observaron a distancia, evaluándose mutuamente. Entonces, para asombro de los científicos, Milagro emitió un suave gemido, casi inaudible para los oídos humanos, pero perfectamente captado por los sensibles micrófonos. «Es un sonido de reconocimiento», susurró Lucía, sin apartar la vista de los monitores. «Lo está saludando». Lo que siguió fue una coreografía natural de aproximación y comunicación no verbal. Milagro avanzó primero, con pasos lentos y deliberados, su cuerpo ligeramente inclinado en una postura que mezclaba confianza con respeto. Gris permaneció donde estaba, pero su lenguaje corporal comenzó a relajarse gradualmente. Cuando estuvieron a pocos metros de distancia, Milagro se detuvo y, repitiendo el gesto que había mostrado durante su primer encuentro, se recostó lateralmente, exponiendo su vientre en señal de confianza. Gris, tras un momento de vacilación, respondió acercándose con cautela y olfateando intensamente al perro, como reafirmando su memoria olfativa. «Están restableciendo su vínculo», comentó el doctor Mendoza, que se había unido al equipo de observación. «Es extraordinario ver cómo dos animales que apenas tuvieron un breve contacto pueden reconocerse y retomar su relación donde la dejaron». Durante las siguientes horas, Milagro y Gris interactuaron de formas que oscilaban entre lo predecible y lo sorprendente. Hubo momentos de juego típicamente canino, con persecuciones y pequeñas luchas simuladas que recordaban el comportamiento de cachorros, pero también se observaron conductas más complejas. Milagro guiaba a Gris por el perímetro del claro, como mostrándole los límites seguros del espacio, y en varias ocasiones ambos compartieron momentos de descanso en perfecta sincronía, tumbados uno junto al otro. «Lo más fascinante», señaló Lucía al final de la jornada, «es que Milagro está mostrando comportamientos que no son típicos ni de perros domésticos ni de linces, sino una mezcla única que parece haber desarrollado en su peculiar entorno familiar. Y Gris está respondiendo positivamente a este lenguaje híbrido». El éxito del primer encuentro llevó a programar varios más durante las semanas siguientes. En cada ocasión, el vínculo entre Milagro y Gris se fortalecía, y los científicos comenzaron a preparar el siguiente paso, un encuentro supervisado con Luna. Esta fase resultó ser más compleja. Luna, aunque habituada a la presencia de Milagro como parte de su familia, seguía siendo un felino salvaje con fuertes instintos territoriales. El equipo debatió extensamente la mejor estrategia para minimizar riesgos. «No podemos simplemente introducir a Gris en su territorio», argumentó Elena. «Sería demasiado invasivo y potencialmente peligroso para ambos». «¿Y si hacemos lo contrario?», sugirió Miguel.
traer a Luna a un espacio neutral como hicimos con Milagro y Gris. El doctor Mendoza sacudió la cabeza. Luna nunca ha sido transportada desde que estableció su territorio. El estrés podría ser excesivo, especialmente considerando que los jóvenes aún dependen parcialmente de ella. Finalmente se decidió por una aproximación gradual. Gris sería liberado temporalmente en un área adyacente al territorio de Luna, separado por una barrera permeable que permitiría el contacto visual y olfativo, pero no físico. Milagro serviría como enlace, pudiendo moverse libremente entre ambos espacios. El día elegido para esta nueva fase amaneció claro, pero frío. El equipo había estado monitorizando intensamente a Luna y sus cachorros durante días, asegurándose de que estuvieran en buen estado y relativamente relajados. La estructura temporal que separaba los territorios había sido instalada durante la noche, cuando la familia se encontraba en su guarida principal. Recuerden, estamos siguiendo su ritmo, no el nuestro, recordó Elena a su equipo. Si en cualquier momento detectamos signos de estrés excesivo en cualquiera de los animales, abortamos inmediatamente. Gris fue liberado en su área designada al amanecer, acompañado por Milagro, que había sido temporalmente separado de la familia de Luna para este propósito. El lobo exploró su nuevo entorno con evidente curiosidad, mientras Milagro se mantenía cerca, como guiándolo y tranquilizándolo. No fue hasta media mañana cuando Luna, acompañada por Estrella, se acercó a investigar la barrera. Su comportamiento era una mezcla de cautela y curiosidad. Se aproximaba lentamente, olfateaba intensamente, retrocedía para observar desde la distancia y volvía a acercarse. Estrella, siempre la más atrevida, mostraba menos reservas, llegando incluso a emitir suaves sonidos que parecían dirigidos a Milagro, como llamándolo. El momento crucial llegó cuando Milagro, tras un intercambio de miradas con Luna que los científicos ya habían aprendido a interpretar como una forma de comunicación, cruzó la barrera para reunirse con su familia adoptiva. El perro saludó a Luna con el mismo ritual que habían observado tantas veces, un suave contacto de hocico seguido por un ligero lamido en la mejilla. Luego repitió el proceso con Estrella, que respondió con entusiasmo juvenil. Lo que sucedió a continuación fue interpretado por el equipo como una forma de comunicación compleja. Milagro regresó junto a Gris, pero en lugar de quedarse allí, comenzó a moverse entre ambos lados de la barrera con creciente frecuencia, como estableciendo un puente simbólico entre los dos mundos. Está actuando como mediador, observó Lucía fascinada. Es como si estuviera tratando de normalizar la presencia de Gris para Luna, y viceversa. Este patrón continuó durante varios días. Gradualmente, Luna comenzó a mostrarse más relajada cerca de la barrera, llegando incluso a descansar junto a ella mientras observaba a Gris a través de la malla. Los jóvenes linces, siguiendo el ejemplo de su madre, también incrementaron su interés, especialmente Estrella, que pasaba horas observando al lobo e imitando algunos de sus movimientos y vocalizaciones. Están estableciendo un lenguaje común, comentó el doctor Mendoza al 7º día de observación. No es solo tolerancia o habituación. Están activamente desarrollando formas de comunicarse a través de la barrera. El momento decisivo llegó una tarde cuando, tras una breve pero intensa tormenta, parte de la barrera cedió bajo el peso de una rama caída. Antes de que el equipo pudiera intervenir, se había creado una abertura lo suficientemente grande como para que un animal del tamaño de Gris pudiera pasar. Elena observó con el corazón acelerado la abertura en la barrera. Todo el cuidadoso plan de introducción gradual podía desmoronarse en cuestión de segundos si alguno de los animales reaccionaba negativamente a este cambio inesperado,
El equipo se preparó para intervenir, con dardos tranquilizantes listos por si fuera necesario separar a los animales en caso de conflicto. «No hagamos movimientos bruscos», susurró a su equipo. «Veamos cómo reaccionan primero». Para sorpresa de todos, ninguno de los animales aprovechó inmediatamente la abertura. Milagro, que se encontraba en el lado de Luna cuando ocurrió el incidente, se acercó cautelosamente a la brecha, olfateándola con evidente interés. Luna permaneció a cierta distancia, observando atentamente, mientras Estrella, siempre curiosa, intentaba acercarse solo para ser detenida por un suave gruñido de advertencia de su madre. Gris, desde su lado de la barrera, también había notado el cambio. El joven lobo se aproximó lentamente, su lenguaje corporal mostrando una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando llegó a la abertura se detuvo, como respetando un límite invisible que aún existiera. «Es fascinante», murmuró Lucía. «La barrera física se ha roto, pero ellos siguen respetando la separación territorial que hemos establecido, han internalizado nuestras reglas». Durante los siguientes minutos se desarrolló una compleja danza de aproximación. Milagro comenzó a moverse de un lado a otro de la abertura, como invitando a Gris a seguirlo. El lobo, sin embargo, se mantenía en su territorio, aunque cada vez más cerca del límite. Luna, mientras tanto, había llamado a sus 3 hijos a su lado, manteniéndolos en formación protectora, pero sin mostrar signos de agresividad. «¿Deberíamos reparar la barrera?», preguntó uno de los técnicos, claramente nervioso ante la situación imprevista. El doctor Mendoza negó con la cabeza. «No. Intervenir ahora podría alterar un proceso natural de negociación que están llevando a cabo. Observemos, pero estemos preparados». El momento decisivo llegó cuando Milagro, tras varios intentos de persuasión, decidió cambiar de estrategia. En lugar de seguir invitando a Gris a cruzar, regresó junto a Luna y sus cachorros, sentándose junto a ellos en una clara demostración de unidad familiar. Esta acción pareció comunicar algo importante a Gris, quien, tras unos momentos de aparente reflexión, dio finalmente el paso que todos esperaban. Cruzó lentamente la abertura, entrando oficialmente en el territorio de Luna. El equipo científico contuvo la respiración. Luna se levantó inmediatamente, su cuerpo tenso pero no en posición de ataque. Avanzó unos pasos, colocándose entre Gris y sus cachorros, mientras Milagro permanecía estratégicamente entre ambos, como un mediador silencioso en esta delicada negociación. Lo que siguió fue un elaborado ritual de reconocimiento que combinaba elementos del comportamiento social, tanto de félidos como de cánidos. Luna y Gris se aproximaron gradualmente, deteniéndose a intervalos para evaluarse mutuamente. Cuando estuvieron a escasa distancia, Luna hizo algo sorprendente. Adoptó una postura que mezclaba elementos de dominación felina con gestos de aceptación típicamente caninos. «Está estableciendo jerarquía», explicó Lucía fascinada. «Le está comunicando que ella es la líder del grupo, pero también que está dispuesta a aceptarlo». Gris, demostrando una comprensión extraordinaria de este lenguaje híbrido, respondió apropiadamente. Bajó ligeramente el cuerpo y la cabeza, manteniendo contacto visual intermitente, y finalmente se recostó brevemente sobre un costado, exponiendo parcialmente su vientre en un gesto de sumisión similar al que había mostrado con Milagro semanas atrás. Luna, aparentemente satisfecha con esta demostración, se aproximó para olfatear directamente al lobo. Milagro, que había permanecido como observador atento, se unió entonces a este intercambio, colocándose junto a Gris como reafirmando la aceptación. «Han establecido un acuerdo», comentó el doctor Mendoza, su voz apenas un susurro. «Luna ha aceptado a Gris como parte del grupo,
pero bajo sus términos. El siguiente paso fue quizás el más sorprendente. Luna, tras completar su inspección de Gris, emitió un suave sonido que los científicos reconocieron como su llamada a los cachorros. Estrella fue la primera en responder, acercándose con entusiasmo apenas contenido. Rayo y Sombra la siguieron con más cautela, manteniéndose inicialmente cerca de su madre. El encuentro entre los jóvenes linces y el lobo fue un despliegue fascinante de comportamiento juvenil interespecífico. Tras la inicial inspección olfativa, Estrella, fiel a su naturaleza atrevida, inició un juego de persecución que Gris, mostrando una notable contención, siguió con movimientos deliberadamente lentos y no amenazantes. Pronto, Rayo y Sombra se unieron a esta interacción, creando una escena que ningún etólogo habría imaginado posible. 3 jóvenes linces jugando con un lobo bajo la atenta supervisión de su madre lince y su hermano adoptivo canino. «Es como si hubieran estado esperando este momento», comentó Elena, conmovida por la escena. Como si Milagro hubiera preparado el camino para esta integración desde el principio. Durante las siguientes horas, el equipo documentó cómo esta extraordinaria familia expandida comenzaba a establecer nuevas dinámicas. Luna mantenía claramente su posición como figura materna y líder. Milagro asumía un papel que oscilaba entre hermano mayor y segundo al mando, mientras Gris encontraba su lugar como el miembro más reciente, mostrando constante deferencia hacia Luna, pero asumiendo gradualmente un papel protector hacia los jóvenes linces. Al caer la noche, ocurrió lo que el equipo consideró la confirmación definitiva de esta insólita adopción. Luna guió a toda la familia, incluido Gris, hacia la guarida principal. El joven lobo, aparentemente consciente del privilegio que se le concedía, entró último, manteniendo una postura respetuosa y estableciéndose en un rincón de la cueva, a cierta distancia, pero definitivamente dentro del espacio familiar. Deberíamos llamar a esto adopción interespecífica secuencial, sugirió Lucía durante la reunión nocturna del equipo. Luna no solo ha adoptado a Milagro, sino que ha aceptado a un nuevo miembro sugerido por él, creando una estructura familiar multicapa que desafía todas nuestras clasificaciones previas. El doctor Mendoza asintió pensativo. Lo que estamos presenciando va más allá de la simple tolerancia o coexistencia. Han desarrollado un verdadero sistema social híbrido, con roles claramente definidos pero flexibles, adaptados a las habilidades y naturaleza de cada especie. En las semanas siguientes, esta extraordinaria familia continuó sorprendiendo a los científicos con su capacidad de adaptación y cooperación. Las técnicas de caza, ya innovadoras con la incorporación de Milagro, evolucionaron nuevamente para aprovechar las habilidades de Gris. Si antes la familia utilizaba una estrategia de emboscada mejorada, ahora había desarrollado un sistema de caza que los etólogos comenzaron a llamar tríada depredadora. Milagro y Gris, con su superior resistencia y capacidad de persecución, conducían a las presas hacia donde Luna y sus cachorros esperaban para el ataque final, creando un método de caza de eficiencia sin precedentes. Pero quizás lo más sorprendente fue la evolución del lenguaje comunicativo entre estos animales. Los científicos documentaron un creciente repertorio de vocalizaciones, posturas y gestos que no correspondían exactamente a ninguna de las especies involucradas, sino que parecían constituir un sistema híbrido desarrollado específicamente para facilitar la comunicación entre ellos. Han creado su propio dialecto, explicó Lucía en una conferencia internacional sobre comportamiento animal, donde presentaba los primeros resultados preliminares de sus observaciones. No es simplemente que cada especie haya aprendido el lenguaje de las otras,
sino que han desarrollado conjuntamente un nuevo sistema comunicativo que incorpora elementos de todos, pero que es único para este grupo específico. Esta conferencia, inicialmente planificada como una modesta presentación de un caso inusual, se convirtió en el evento científico del año en el campo de la etología. Investigadores de todo el mundo quedaron fascinados por las implicaciones de lo que estaba ocurriendo en aquel rincón de Sierra Morena. Lo que ustedes han documentado, comentó una reconocida primatóloga tras la presentación, podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la plasticidad comportamental y la inteligencia social en mamíferos. Si especies tradicionalmente consideradas competidoras o incluso enemigas pueden desarrollar este nivel de cooperación y comunicación, quizás debamos reconsiderar muchos de nuestros supuestos básicos sobre comportamiento animal. El proyecto, inicialmente concebido como un estudio de casos sobre adopción interespecífica en condiciones controladas, había evolucionado hacia algo mucho más profundo, una ventana a posibilidades de cooperación entre especies que nadie había imaginado factibles, y en el corazón de Sierra Morena, ajena a la revolución científica que estaba provocando, la inusual familia continuaba su vida cotidiana, adaptándose y evolucionando día a día, creando su propio modelo de sociedad que trascendía las barreras impuestas por la naturaleza y desafiaba todo lo que creíamos saber sobre el mundo animal. Elena, observando a la familia descansar juntos en un claro bañado por el sol primaveral, no pudo evitar una reflexión personal. Quizás no estamos simplemente documentando una anomalía, sino vislumbrando una posibilidad evolutiva, un futuro donde la cooperación entre especies distintas no sea la excepción, sino una estrategia viable. La primavera avanzaba en Sierra Morena, trayendo consigo una explosión de vida. Las flores silvestres salpicaban el paisaje con colores vibrantes. Las aves migratorias regresaban a sus territorios de cría y los jóvenes de diversas especies comenzaban sus primeras exploraciones independientes. Para la extraordinaria familia de Luna, esta estación marcaba un hito significativo. Había pasado casi un año desde que la lince encontrara a Milagro abandonado en el bosque. Los 3 jóvenes linces, que ya mostraban el porte y la agilidad de subadultos, se habían convertido en expertos cazadores bajo la tutelaje combinado de Luna, Milagro y Gris. Cada uno había desarrollado su propio estilo, fusionando técnicas tradicionales de su especie con innovaciones inspiradas por sus inusuales hermanos adoptivos. Estrella, en particular, había perfeccionado una sorprendente estrategia híbrida que combinaba la persecución canina con el ataque felino, convirtiéndola en una cazadora excepcionalmente eficiente. Es como si estuviéramos presenciando una microevolución conductual acelerada, comentó el doctor Mendoza una mañana mientras revisaban las grabaciones nocturnas. En apenas un año, han desarrollado estrategias que normalmente requerirían múltiples generaciones de selección natural para establecerse. Elena asintió, aunque su atención estaba centrada en otro aspecto de las grabaciones: los comportamientos que sugerían una creciente independencia en los jóvenes linces. ¿Has notado que Rayo y Sombra han comenzado a realizar exploraciones nocturnas sin la compañía de Luna? Están entrando en la fase de dispersión típica de su edad. Esta observación desencadenó una nueva serie de discusiones dentro del equipo científico. En condiciones naturales, los jóvenes linces ibéricos comenzarían a separarse de su madre alrededor del año de edad, buscando establecer sus propios territorios. Este proceso, crucial para la salud genética de la especie, representaba ahora un punto de inflexión para el proyecto. La cuestión es si seguirán el patrón normal de dispersión o si los vínculos familiares atípicos que han desarrollado alterarán este comportamiento, planteó Lucía durante una reunión estratégica.
Las semanas siguientes trajeron respuestas parciales a esta pregunta. Rayo, siempre el más independiente de los tres hermanos, comenzó a realizar exploraciones cada vez más prolongadas, estableciendo un pequeño territorio propio en el límite norte del área protegida. Sin embargo, y contrariamente a lo esperado en linces normales, regresaba regularmente a la guarida familiar, manteniendo el vínculo con su inusual clan. Sombra, el más reservado, optó por una estrategia diferente. Estableció una zona de caza propia, pero continuó compartiendo la guarida principal con Luna y los demás. Estrella, para sorpresa de todos, no mostró ningún interés en la dispersión, prefiriendo fortalecer su papel dentro de la estructura familiar existente. Es como si cada uno hubiera encontrado su propia forma de balancear la independencia natural de su especie con los vínculos familiares que han desarrollado, observó Elena, fascinada por estas adaptaciones individuales. Mientras tanto, la notoriedad del proyecto continuaba creciendo en la comunidad científica internacional. El documental preliminar producido por el equipo había sido proyectado en prestigiosos congresos de etología y biología de la conservación, generando tanto entusiasmo como controversia. Algunos científicos cuestionaban la validez de estudiar un caso tan atípico, argumentando que no aportaba conocimientos aplicables a las poblaciones normales de estas especies. Otros, sin embargo, veían en esta familia un laboratorio natural para estudiar los límites de la plasticidad comportamental en mamíferos. Lo que algunos críticos no entienden, defendía el Dr. Mendoza en un acalorado debate durante un congreso en Zúrich, es que precisamente estudiando los casos extremos podemos comprender mejor los mecanismos subyacentes del comportamiento animal. Esta familia nos está mostrando capacidades que siempre han existido en estas especies, pero que nunca habríamos descubierto en condiciones normales. La controversia científica pronto trascendió al ámbito público. Medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a interesarse por la historia, y el equipo se vio sometido a una creciente presión para permitir mayor acceso al proyecto. El Ministerio para la Transición Ecológica, inicialmente reticente a la exposición mediática, comenzó a ver el potencial valor de esta historia para sensibilizar sobre la conservación de especies amenazadas. Queremos proponer la creación de un centro de interpretación, anunció Margarita Torres durante una visita al proyecto. Un espacio educativo donde el público pueda aprender sobre esta extraordinaria familia sin perturbar su hábitat. Creemos que su historia puede convertirse en un poderoso símbolo de conservación. Elena y su equipo recibieron la propuesta con sentimientos encontrados. Por un lado, comprendían el valor educativo y de sensibilización. Por otro, temían que una mayor exposición pudiera alterar el delicado equilibrio que la familia había alcanzado. Tendremos que diseñar protocolos muy estrictos, insistió Elena. El bienestar de estos animales debe seguir siendo nuestra prioridad absoluta. A finales de primavera, cuando el proyecto se encontraba en esta encrucijada entre la investigación científica y su proyección pública, un inesperado acontecimiento vino a añadir una nueva dimensión a esta ya extraordinaria historia. Las cámaras de seguimiento captaron a Luna mostrando un comportamiento que el equipo reconoció inmediatamente. La lince estaba nuevamente en celo. Esto plantea cuestiones fascinantes, comentó Lucía, revisando las grabaciones. ¿Cómo reaccionarán Milagro y Gris ante la posible llegada de un macho de lince? ¿Y cómo afectará a la dinámica familiar si Luna tiene una nueva camada? No tuvieron que esperar mucho para comenzar a obtener respuestas. Apenas 3 días después de las primeras señales de celo, las cámaras detectaron la presencia de un macho adulto de lince en el perímetro del territorio familiar. Era un ejemplar magnífico, probablemente de unos 4 años, con el característico pelaje moteado
y las patillas faciales bien desarrolladas que denotaban su madurez. Lo que siguió fue una demostración fascinante de la compleja estructura social que la familia había desarrollado. En lugar de la habitual confrontación territorial que ocurriría en condiciones normales, se produjo una elaborada danza de aproximación y negociación. Milagro y Gris, actuando con una coordinación perfecta que sugería un plan preestablecido, se posicionaron estratégicamente en los límites del territorio, no para impedir la entrada del macho, sino aparentemente para canalizarla por rutas específicas. «Es como si estuvieran guiándolo», murmuró Elena, incrédula ante lo que mostraban las cámaras. «Como si hubieran acordado permitir su aproximación, pero bajo sus términos». El macho, visiblemente confundido por este inusual comité de recepción, mostró inicialmente signos de agresividad hacia Gris, reconociéndolo como un competidor natural. Sin embargo, la respuesta del joven lobo fue sorprendente. En lugar de aceptar el desafío, adoptó una postura que mezclaba sumisión con vigilancia atenta, comunicando claramente que no representaba una amenaza, pero tampoco abandonaría su posición. «Está utilizando el lenguaje híbrido que han desarrollado», explicó Lucía, «pero el macho no puede descifrarlo completamente. Observa cómo alterna entre confusión y cautela». Milagro, mientras tanto, había asumido un papel más activo, avanzando y retrocediendo ante el macho de lince, como invitándolo a seguirlo hacia el interior del territorio. Tras casi una hora de esta compleja negociación, el macho finalmente pareció aceptar las inusuales condiciones, siguiendo a Milagro con visible recelo, mientras Gris los flanqueaba a prudente distancia. El encuentro con Luna ocurrió en un pequeño claro que el equipo había identificado meses atrás como un espacio de reunión familiar. La lince esperaba allí, sorprendentemente acompañada por Estrella, mientras Rayo y Sombra observaban desde posiciones elevadas en los árboles cercanos. «Han preparado este encuentro», susurró el doctor Mendoza asombrado. «Cada uno tiene su posición, como si hubieran planeado conscientemente esta situación». El macho de lince, al que el equipo bautizó como Silvestre, avanzó cautelosamente hacia Luna. Su comportamiento oscilaba entre la típica aproximación de cortejo y una evidente confusión ante la inusual situación. Los científicos observaban conteniendo la respiración, conscientes de que este momento podría desestabilizar completamente la extraordinaria estructura familiar que habían estado documentando. Luna mantuvo una postura receptiva pero firme, estableciendo claramente que aceptaba el acercamiento del macho pero bajo ciertas condiciones. El ritual de apareamiento que siguió fue, en muchos aspectos, típico de la especie, pero con una diferencia crucial: la presencia tolerada de los otros miembros de la familia a una distancia respetuosa. «Nunca he visto algo así», murmuró Lucía asombrada. En condiciones normales, un macho de lince ahuyentaría a cualquier otro animal que considerara competidor o amenaza durante el cortejo. «Luna ha establecido nuevas reglas», respondió el doctor Mendoza. «Y lo más fascinante es que Silvestre parece adaptarse a ellas, aunque claramente no las comprende del todo». Después del apareamiento, ocurrió algo que ninguno de los científicos había anticipado. En lugar de alejarse inmediatamente, como sería típico en linces salvajes, Silvestre permaneció en el territorio. Durante los días siguientes, las cámaras documentaron un complejo proceso de integración, donde el macho negociaba gradualmente su lugar dentro de la estructura familiar existente. Milagro, con su extraordinaria inteligencia social, jugó un papel crucial en este proceso, actuando como mediador entre Silvestre y los demás. Gris, inicialmente más receloso, acabó estableciendo una relación de respeto mutuo con el recién llegado,
cada uno reconociendo el papel del otro en el grupo. Los jóvenes linces mostraron diversas reacciones. Estrella, curiosa como siempre, fue la primera en aceptar al macho. Rayo mantuvo una cauta distancia. Sombra, sorprendentemente, desarrolló un vínculo especial con Silvestre, siguiéndolo frecuentemente en sus patrullas territoriales. Es como si cada nueva incorporación expandiera el repertorio comportamental del grupo en lugar de diluirlo, observó Elena durante una videoconferencia con colegas internacionales. Están creando algo completamente nuevo, una estructura social multiespecie con roles especializados y complementarios. A principios del verano, las señales eran claras. Luna estaba nuevamente embarazada. Esta noticia desencadenó intensas discusiones dentro del equipo científico sobre cómo este nuevo desarrollo afectaría a la inusual familia y al proyecto de investigación. Tenemos que considerar la posibilidad de que la dinámica familiar cambie drásticamente con la llegada de los nuevos cachorros, advirtió uno de los biólogos. Luna podría volverse más protectora, incluso excluyente. Pero como había ocurrido tantas veces en este proyecto, la realidad superó todas las predicciones. A medida que el embarazo de Luna avanzaba, la familia entera se adaptó para apoyarla. Milagro y Gris incrementaron sus actividades de caza, asegurando un suministro constante de alimento. Estrella, que nunca había mostrado interés en alejarse, asumió un papel casi de hermana mayor, permaneciendo cerca de Luna y aprendiendo comportamientos de cuidado maternal al observarla. Incluso Silvestre, que gradualmente había encontrado su lugar en el grupo, contribuía trayendo presas y vigilando el perímetro del territorio. Es como si estuvieran preparándose colectivamente para la llegada de los nuevos miembros, comentó Lucía, maravillada ante las grabaciones que mostraban a toda la familia trabajando en armonía. El nacimiento ocurrió una cálida noche de julio. Luna se había retirado a una pequeña cueva secundaria, alejada pero no completamente aislada de la guarida principal. Para sorpresa de los científicos, permitió que Estrella la acompañara durante el parto, mientras el resto de la familia montaba guardia a cierta distancia. Está compartiendo la experiencia del nacimiento con su hija, murmuró Elena, conmovida. La está preparando para su futuro papel como madre. Los nuevos cachorros, 2 hembras y un macho, nacieron sanos y vitales. Luna, experimentada ya como madre, los atendió con eficiencia, mientras Estrella observaba atentamente cada movimiento, ocasionalmente ayudando con pequeñas tareas como limpiar restos del nido o vigilar momentáneamente a los recién nacidos cuando Luna necesitaba estirarse. Los días siguientes trajeron otra serie de adaptaciones fascinantes. Milagro y Gris, a pesar de ser machos de otras especies, desarrollaron comportamientos claramente tíos, trayendo alimento adicional y montando guardia en relevos coordinados. Rayo y Sombra, aunque mantenían su creciente independencia, regresaban regularmente para visitar a los nuevos miembros, comportamiento nunca antes documentado en linces jóvenes que normalmente se separan completamente de su núcleo natal. Han creado un modelo familiar completamente nuevo, explicó el Dr. Mendoza en una conferencia especial organizada por National Geographic. No es una manada de lobos ni un grupo familiar de leones, ni una familia humana, pero tiene elementos de todos ellos, adaptados a sus necesidades específicas y capacidades individuales. Este nuevo desarrollo captó la atención mundial. El proyecto, que ya había generado considerable interés científico, se convirtió en un fenómeno mediático. Documentales, artículos periodísticos y publicaciones científicas analizaban cada aspecto de esta extraordinaria familia, convirtiéndola en un símbolo de adaptabilidad y cooperación que trascendía las barreras naturales. El Ministerio para la Transición Ecológica
reconociendo el incalculable valor educativo y científico del caso, aprobó la construcción del centro de interpretación propuesto, pero con estrictas condiciones que priorizaban el bienestar de los animales sobre el acceso público. El diseño final incluía observatorios remotos conectados por cámaras de alta definición, permitiendo a los visitantes observar a la familia sin perturbar su hábitat. A medida que los nuevos cachorros crecían, el equipo documentó cómo incorporaban desde el principio comportamientos de las 3 especies presentes en su entorno. No era solo que aprendieran técnicas de caza felinas de Luna y Silvestre, estrategias de vigilancia caninas de Milagro o habilidades de rastreo lobeznas de Gris. Estaban desarrollando desde el nacimiento una visión del mundo donde la cooperación interespecífica era lo normal, no la excepción. Estamos presenciando la creación de una nueva cultura animal, afirmó Elena durante una entrevista para la revista Science. Estos cachorros no están simplemente imitando comportamientos, están creciendo con una concepción fundamentalmente diferente de lo que significa ser parte de un grupo social. 3 años después del encuentro inicial entre Luna y Milagro, el proyecto había evolucionado hacia un programa de investigación permanente. La familia había crecido y cambiado. Algunos miembros, como Rayo, habían establecido territorios propios pero mantenían conexiones regulares con el grupo central. Otros, como Estrella, habían permanecido, creando un núcleo estable que ahora incluía 2 generaciones de linces, más Milagro y Gris. El área protegida, inicialmente concebida como un espacio experimental, se había convertido en un modelo innovador de conservación que demostraba cómo especies tradicionalmente competidoras podían coexistir e incluso cooperar bajo ciertas circunstancias. Los datos recopilados habían generado docenas de publicaciones científicas que revolucionaron campos desde la etología hasta la neurociencia social. Pero quizás el impacto más profundo fue el cambio en la percepción pública. La historia de Luna y su familia había tocado algo fundamental en la conciencia colectiva, demostrando que la capacidad de trascender barreras naturales a través de la cooperación y el cuidado mutuo no era exclusivamente humana. En una tarde particularmente significativa, 5 años después del inicio del proyecto, Elena observaba desde un mirador camuflado cómo 3 generaciones de esta extraordinaria familia descansaban juntas en un claro soleado. Los cachorros más jóvenes jugueteaban bajo la vigilancia de sus diversos tíos y tías, mientras Luna, ahora una matriarca experimentada, observaba serenamente desde una roca elevada. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, comentó a Lucía, que la acompañaba en su observación. ¿Qué? Que todo comenzó con una decisión imposible. Una lince embarazada que, contra todo instinto natural, decidió no ver a un cachorro abandonado como presa o amenaza, sino como alguien que necesitaba ayuda. Un solo acto de compasión interespecífica que desencadenó una cascada de cambios que nadie podría haber predicho. Lucía asintió, contemplando la pacífica escena. Quizás esa capacidad siempre ha estado ahí, latente en muchas especies. Solo necesitaba las circunstancias adecuadas para manifestarse. Y mientras el sol se ponía sobre Sierra Morena, bañando en luz dorada a aquella improbable familia, Elena no pudo evitar una reflexión final. En un mundo cada vez más fragmentado por divisiones artificiales, estos animales habían redescubierto una verdad fundamental que muchos humanos parecían haber olvidado, que las fronteras más infranqueables son a menudo las que nosotros mismos creamos y que la familia, en su sentido más profundo, trasciende todas las barreras de especie, origen o apariencia. El milagro había comenzado con un encuentro casual en el bosque, pero su significado se extendía mucho más allá, como las ondas en un estanque,
alcanzando y transformando todo lo que tocaba.